Bien, continuamos con triángulos, pero en esta sesión vamos a hablar exclusivamente del triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, ya en su tablita o ya investigaron que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Esta escuadra es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, en un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo de 90 grados se van a llamar catetos. Tenemos cateto, cateto, y el lado inclinado se va a llamar hipotenusa, ¿sí? Ok. En función de eso, vamos a ver un teorema que se conoce como el teorema de Pitágoras, que se utiliza para resolver triángulos rectángulos relacionando sus lados o sus catetos y su hipotenusa. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces. Ya aquí tengo un poquito para la demostración del teorema de Pitágoras. Esto que voy a hacer ya está comprobado, por eso el teorema es cierto. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí acabo de formar un cuadrado de 3 por 3. ¿Sí? Si es un cuadrado, la característica es que sus lados son iguales. ¿Cuántos cuadritos se formaron aquí? 3 por 3. Aquí nos dan 9 cuadritos. ¿Sí? O 9 unidades cuadráticas, porque es área. Aquí en el otro cateto tenemos un valor de ¿cuánto? De 4. Y 4 por 4, ¿cuántos cuadritos dan? 16 unidades al cuadrado. Si yo sumo 9 cuadritos más 16 o al revés, 16 más 9, nos dan 25. En la parte de la hipotenusa nos da un cuadrado con 25 unidades al cuadrado. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado que se forma en la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y aquí está matemáticamente. La hipotenusa al cuadrado o el cuadrado de la hipotenusa, ¿qué es esto? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí tengo 9 cuadritos más 16 cuadritos nos dan 25. Esto es el teorema de Pitágoras. Sí, lo vuelvo a repetir. Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ok, este es el teorema. Ahora, este teorema obviamente es para calcular la hipotenusa, pero también la puedo usar para calcular al cateto A o al cateto B. Por ejemplo, si yo quiero despejar al cateto A, ¿qué le estorba? El cateto B al cuadrado. Si está sumando, ¿cómo se va a pasar? Restando. Entonces lo voy a poner aquí. Si yo quiero calcular al cateto ¿a qué va a ser igual? A la hipotenusa menos el valor del otro cateto que es b al cuadrado, ¿sí? Entonces, y ahora si yo quiero calcular el valor del cateto b, esta a que está sumando se va restando, entonces nos queda que es la hipotenusa menos el cateto a. Ok, vamos a ver aquí cómo queda el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos sirve para calcular el cuadrado de la hipotenusa, pero también nos sirve para despejar cateto A o cateto B. Ya si me captan la idea, ya la hicimos. Para calcular la hipotenusa siempre va a ser una suma. Para calcular cualquiera de los dos catetos siempre es una resta. Por ejemplo, si yo quiero calcular el cateto B, hagan de cuenta que no conozco esto que vale 3, ¿sí? Entonces a 25 le resto 16, ¿cuánto me queda? 9. ¿Y cómo obtengo el 3? Ah, bueno, pues a este cuadrado, ¿qué le vamos a hacer? Sacarle raíz cuadrada, ¿sí? Entonces este cuadrado, ¿cómo se quita? Con raíz. Entonces también aquí este cuadrado, ¿cómo se le quita? Con la raíz. Entonces, ¿quién es la raíz cuadrada de 9? 3. Si quiero calcular al cateto A, que no sé cuánto vale, a 25 le resto 9 y me quedan, ¿qué? 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado que se forma en la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero para calcular la hipotenusa o los catetos, se le extrae raíz cuadrada. Esto ya está comprobado. Vamos a ver si es cierto. Dice que sea al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? El valor de a, ¿cuánto vale a? 4. Se pone 4 elevado al cuadrado. Más el cateto b, ¿que vale? 3 elevado al cuadrado.
pero a esto hay que sacarle raíz y le quitamos aquí el cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda la hipotenusa? 4 por 4 son 16, más 3 por 3 son 9. 16 más 9 es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5, que fue lo que nos salió en la hipotenusa. Aquí está comprobado geométricamente y aquí está comprobado matemáticamente. Ahora, no vayan a creer que en todos los problemas tenemos que hacer esto, no. Ahorita es nada más en el ejercicio, en el tema, para que entendamos que el cuadrado que se forma en la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sale? Bien, entonces voy a empezar con unos ejercicios así sencillitos y ya después complicamos un poquito esto. ¿Sí? Entonces sería aplicando el teorema de Pitágoras, obtener los valores faltantes del siguiente triángulo, de los siguientes triángulos rectángulos. Tenemos aquí que A dice que vale A vale 5 y B vale 12. Por pura lógica, ¿qué me están pidiendo calcular? Bueno, si tengo A y B, pues me están pidiendo calcular a quién, a C. Voy a hacer un triángulo nada más para ver los datos y ver lo que me están pidiendo, porque ya no voy a hacer cada triángulo con los cuadrados de los catetos y de la hipotenusa. Nada más. El ángulo de 90 grados en un triángulo rectángulo generalmente se representa con una letra C mayúscula. Hay autores que la trabajan indistintamente, pero yo voy a trabajar que la hipotenusa siempre es C mayúscula. Por lo tanto, el lado que está enfrente va a ser C minúscula y es la mi incógnita. A este ángulo yo le puedo llamar A o ángulo ¿qué? B. Yo voy a poner A. Entonces esto es A minúscula. ¿Cuánto vale? 5. Y a este ángulo le llamo B. Entonces esta B vale ¿cuánto? 12. ¿Qué me está pidiendo calcular el problema? El valor de la hipotenusa. Entonces, ¿cómo queda mi valor de la hipotenusa? C es igual a, dice que es el cuadrado del A cuadrada más el cuadrado de B, que sería 12 al cuadrado, y a todo esto le sacamos raíz. 5 por 5 son 25. 12 por 12 son 144. Son 144 más 25 son 140, 50 son 169 y la raíz de 169 es 13. El valor de la hipotenusa son 13. Entonces yo aquí haría un cuadrado de 12 por 12, de 5 por 5 y acá arriba me va a salir uno de 13 por 13 que serían 169 cuadritos. Y ahí está comprobado el teorema de Pitágoras matemáticamente. ¿Sí? Ok. Voy a hacer uno más y ya, porque eso está muy fácil. Prácticamente es ver la figurita, qué es lo que conocemos y qué es lo que me pide el problema. Dice que A es igual a 15 y C es igual a 17. ¿Qué me está pidiendo por pura lógica el problema? Si tengo A y tengo C, me está pidiendo el valor de ¿quién? De B. Y B, que vendría siendo en el triángulo rectángulo un cateto. Entonces, vamos a ver nuestro triángulo rectángulo. Entonces, este ángulo de aquí que vale 90 es C mayúscula. El lado que está enfrente es C minúscula. ¿Conocemos a la hipotenusa? Sí, dice que vale 17. A este le voy a llamar el ángulo A. ¿Conocemos al cateto A? Sí, vale 15. Y a este vamos a llamarle el ángulo B.
¿Conocemos al cateto B? No, es mi incógnita. ¿Qué voy a calcular entonces ahora? Un cateto. ¿Qué operación es? Una resta. Entonces, ¿cómo queda ahora B? Ojo aquí, ¿eh? Siempre va a ser el valor mayor menos el valor menor, porque si lo invertimos nos va a quedar una raíz negativa. Y se dice que no hay raíces, ¿qué? Raíces pares negativas. Impares negativas sí hay, pero raíces pares, raíz cuadrada, raíz cuarta, sexta, octava, etcétera, no hay. Impares sí hay. Entonces, ¿cómo queda? 17 cuadrado menos, porque es un cateto, 15 cuadrado raíz. Entonces, calculadora. 17 por 17 son 289. Y 15 al cuadrado son 225. A 289 le restamos 225. 64. Y la raíz de 64 es 8. El valor del cateto B vale 8. Y ahí está aplicado el teorema de Pitágoras.